Te bendiga mucho, familia. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para seguir buscando el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Qué bueno estar en su presencia. Y el día de hoy queremos concluir pues esta serie que hemos estado llevando durante este mes. Hemos estado llevando esta serie titulada Las aguas de la vida. Y el día de hoy vamos a terminar esta serie y espero de parte de Dios que hayas podido ser edificado como lo he sido yo. Sabes, el primero que es hablado por Dios, ministrado por Dios, pues soy yo cuando lo preparo. Y espero que seas tan edificado como yo con esta palabra, porque podemos encontrar sanidad en las aguas de Dios. Es grandioso porque hemos podido llevar como iglesia esta serie durante este mes. Pastores John, el pastor Lolita, predicando en la mañana los servicios en inglés y yo en la tarde. Y podamos juntos desarrollar como un solo cuerpo, como una sola iglesia que somos en Cristo. Poder llevar la iglesia a las sanidades que encontramos en las aguas de la vida eterna que Dios nos ha regalado. Para terminar el día de hoy, yo quiero invitarte que me acompañes a la palabra que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, verso del 1 al 5. Apocalipsis capítulo 22, verso del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Y ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Oramos, Padre, gracias hoy por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Habla a tu pueblo, porque hoy estamos sedientos de ti, necesitados de ti. Háblanos, porque te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el principio de todas las cosas, comenzamos a hablar desde la creación de una tierra desordenada. Y desde el comienzo del Génesis, la Biblia nos habla de diferentes sucesos y hemos estado desarrollando algunos durante este mes. Y desde el principio podemos encontrar la causa del pecado que trajo división entre Dios y el hombre. Hubo un momento que separó el cielo y la tierra. Y sabes, el pecado en el principio trajo como consecuencia que el Edén fuera cerrado. Aquel jardín que Dios había preparado para que el pueblo, para que su gente disfrutara, para que su creación disfrutara, un lugar perfecto, donde no conocían la muerte, un lugar donde solo había vida. Y quédate con eso en tu mente, porque el plan de Dios con Adán y con Eva al principio no es que murieran, sino que vivieran para siempre. Y allí en el Edén fueron expulsados por causa del pecado. Comenzaron a experimentar la muerte. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que perdieron el acceso al árbol de la vida. Pero ¿sabes qué? Hubo una reconciliación con el cielo gracias al Cordero prometido. Gracias a lo que Cristo vino a hacer por nosotros, y comienza una nueva oportunidad para una nueva creación. La primera creación había sido traída desde el polvo, había sido moldeado y había sido dado por Dios el Espíritu. Pero esta creación iba a pecar y esta creación iba a acarrear muerte. Pero ahora la Biblia se desarrolla como un todo, como toda una historia, desde el principio hasta el fin, para mostrarnos que el comienzo que comenzó con pecado no es el fin. Que el fin viene como consecuencia de la promesa de lo que Cristo vino a hacer. Así que estos textos que leíamos de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, habla de aguas, habla de un río cristalino, habla de sanidad,
habla del fin de la muerte, habla de una esperanza eterna, habla que en ese río hubo sanidad para las naciones. Y sabes, es interesante cuando hablamos del agua, porque cuando lo ves es algo a veces tan simple que a veces ni siquiera valoramos mucho. El agua, simplemente dos pequeñas partes de oxígeno y una parte dos partes de hidrógeno, y una parte de oxígeno. Y es algo tan interesante, ¿sabes por qué? Porque es algo tan importante. El 71% del planeta está cubierto de agua. Y el 65% de nuestro cuerpo es agua. Así que es una parte importante de lo que somos, el agua. Y la realidad es que todos los días tenemos acceso. Vivimos en un país que podemos tener acceso a ella. Y como podemos abrir simplemente el grifo de nuestra casa y podemos controlar el agua como la queremos. Podemos querer simplemente cómo está y qué temperatura tener. Y leía un poco y veía los estudios que una persona que esté bien hidratada y una persona que conozca un poco de supervivencia puede mantenerse casi 12 días sin beber agua. Pero alguien muy bien entrenado, la gran mayoría no aguantaría más de 3 días. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Estoy hablando físicamente. Físicamente nuestro cuerpo necesita agua. Pero espiritualmente hay algo más allá. ¿Sabes por qué? Porque aunque en nuestro país tenemos acceso al agua, la realidad es más dura que eso. La realidad es que los estudios hablan de que cada 21 segundos un niño muere en alguna parte del mundo a causa de una enfermedad por aguas contaminadas. ¿Escuchaste bien? Cada 21 segundos alguien muere en el mundo a causa de aguas contaminadas. Entonces, por un lado, físicamente, tú y yo necesitamos el agua para vivir, pero hay gente que consume aguas contaminadas y muere. Espiritualmente, tú y yo necesitamos lo que Cristo llamó aguas vivas, aguas eternas, aguas que provienen desde Él y desde su relación con la humanidad. Y aquellos que consumen aguas espirituales contaminadas, que no están vivas, pueden padecer enfermedades espirituales. Este último capítulo nos habla de cosas sumamente interesantes porque es el final. En el primer capítulo la Biblia comienza a hablar de una tierra desordenada y de aguas oscuras. Pero Dios es tan maravilloso que hay mucha gente que solo se preocupa por ese tipo de momento. Momentos de escasez, momentos de tribulación y momentos de pecados. Pero la Biblia me está enseñando que en el último capítulo, en el final de todo, en la conclusión de su plan, dice que hay una nueva tierra y que hay un río cristalino. No hay contaminación. Es lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Por eso cuando tratamos del tema de las aguas de la vida es para que tú y yo entendamos que muchas veces podemos encontrarnos en situaciones temporales, pero que nuestro llamado es eterno. Pero que nuestra esperanza es mayor que cualquier cosa que yo pueda estar enfrentando hoy. Así que el capítulo 22 es una invitación. La Biblia termina con una invitación. No está puesto al azar. El último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, termina con una invitación a su iglesia y a la gente que quiere esa agua, que quiere esa restauración. Dice el verso 17 de Apocalipsis, capítulo 22, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Esta es la última invitación de Dios para la iglesia. La última invitación del Espíritu clamando, ven. El que tiene sed, que venga. Y el que desee de esta agua, que tome, escucha bien, gratuitamente del agua de la vida. Tú puedes ver la relación de toda la Biblia aquí. Siempre digo que tomamos a veces las cosas simplemente como historias aisladas y por eso tuvimos, pues Pastor John tenía la idea de estos cuadros que queríamos mostrarles.
Porque a veces cada domingo predicamos de una parte de estos cuadros y nos concentramos en nuestra propia historia y decimos, ¿sabes qué? Mi vida a lo mejor es solo esa parte de la creación. O yo solo veo problemas y enfermedades y terremotos y pecados como había quizás en el arca de Noé. Y muchas veces decimos, eso es todo, ahí es el final. Cuando vemos las noticias y un mundo roto, decimos, es el final, no hay más. Y muchas veces decimos, no, la parte en la que yo estoy viviendo es una parte donde tengo que caminar, donde a veces tengo que cruzar el próximo río porque hay una tierra prometida y yo me quedo muchas veces ahí. Pero la Biblia es un todo. Jesús vino en el Jordán a ser bautizado para llevarnos hasta el final. Así que si lo ves atentamente estos cuadros, uno es la consecuencia del siguiente. Y todos juntos son una gran imagen. Todos juntos son un gran cuadro. Entonces el llamado de Dios no es concentrarnos en uno de esos momentos. Sí, hay momentos como el arca de Noé. Hay momentos como el desierto. Hay muchas veces que estamos como delante de ese mar rojo sin saber cómo cruzar, cómo continuar. Pero quiero que no se te olvide a través de este mes y de esta serie de que hay un último cuadro. De que hay una herencia eterna. De que hay una nueva Jerusalén, de que hay una ciudad prometida, de que hay una bendición esperando por ti y un llamado de Dios que te dice, ven. El que desee de beber de las aguas eternas, venga a mí. Venga hasta donde yo estoy. Venga conmigo, ven y yo le daré un nuevo momento. Es lo mismo que Jesús le decía a aquella mujer en el pozo. Le decía, ven. Si supieras quién te está hablando, tú me pedirías el agua. El que desee de parte de Dios la invitación y acepte la invitación, habrá una respuesta de parte de Dios. Y sé lo que Dios va a recibir, es lo que nos habla este capítulo 22, verso 1. Dice que lo primero que proviene es una bendición, aguas de vida. Dice el verso 1 que hay una fuente. Y sabes, la fuente es el origen. ¿Dónde es el origen de las aguas? ¿De dónde provienen las aguas? Dice la palabra que la fuente de las aguas que Dios me promete provienen del trono de Dios y del Cordero. Pueden aguas provenir de muchos lugares. Recuerdo que en una ocasión viajé por primera vez a casa de unas amistades que viven en Pensilvania, en el estado de Pensilvania. Y viven en un lugar muy hermoso. Y estábamos trabajando afuera de su casa, un grupo de misioneros, y estábamos haciendo varias cosas para un evento de jóvenes. Y yo les dije, tengo sed, dame agua. Y la dueña de la casa, mi amiga, me decía, mira las rocas que están allí, hay un vaso al lado, toma de allí. Y yo no le creía. Y decía, quizás está bromeando conmigo. Me decía, no, es un manantial. Y nosotros tomamos agua directamente de ese manantial que tenemos aquí en nuestra propiedad. Así que descubrí que no estaba bromeando y lo intenté. Probé el agua directamente de la roca. Y yo he tomado de buenos pozos en Cuba. Pero nada comparado con el agua recién salida de la peña, de la roca. Era un agua diferente y única, y tú podías sentir que era un agua que estaba viva. Así que cuando yo veo esto, entiendo que la fuente de las aguas es el que marca todo. Si yo llego a ver un lugar que estaba contaminado, quizás en aquel momento hubiera dicho, bueno, no es muy confiable tomar aquí. Pero un lugar que como fuente, que era un lugar perfecto, me daba tranquilidad de que el agua estuviera bien. ¿Cuál es el agua de la que estamos tomando? Porque te decía que tu cuerpo y el mío lo necesita, querramos o no. Necesitamos del agua. ¿Qué agua estamos tomando? Porque ¿sabes qué? Cuando tú y yo entendemos que las aguas que Dios me está prometiendo proviene de una fuente diferente a los demás. La fuente es el trono de Dios y el trono del Cordero. Pero no sigue solo ahí,
sino que cuál es la naturaleza de esas aguas. Dice que son aguas de vida y de un río que está limpio. Un río limpio. Algo que habla cuando tú conoces a Dios, tú entiendes lo que Él te va a dar. Juan capítulo 1, verso 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo. Sabes, la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, dice el Evangelio de Juan. Lo que proviene del Cordero, lo que el Cordero te ha dicho que te va a dar, es una realidad en primer lugar. Y en segundo lugar, habla de gracia y habla de verdad. Ese es el tipo de río que está hablando. Por lo tanto, tú y yo somos una nueva creación. No me importa lo que el mundo dice. No me importa lo que el diablo tiene para decirme. No importa cuántas veces me recuerdan mis fallas. No importa cuántas veces cae el justo, dice la Biblia, sino que de cada una de ellas le levantará Jehová. Esa es la promesa que yo tengo en Dios, porque yo sé que lo que Dios me ha prometido es una realidad de gracia y una realidad de verdad. Así que ¿para quién es esto? ¿A quién Dios invita a sus aguas? ¿A quién Dios trae a todo esto que está pasando? Dice en primer lugar el que tiene sed, al que quiere. Es interesante el plan de Dios, porque Dios dice el que tenga sed que tome, el que necesite que lo haga. Hay gente que te dice yo no necesito de Dios, pero esto es una invitación para el que necesita, una invitación para el que quiere. Decía el salmista, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma necesita. Y sabes, es interesante lo que David habla del alma, porque está hablando más allá del cuerpo. Porque hay veces que el cuerpo puede parecer que está bien, pero el alma está mal. Hay veces que yo puedo aparentar que no hay problemas. Hay veces que yo puedo aparentar que las cosas me van bien y me van perfecto. Hay muchas veces que yo puedo decir todo está bien. Yo puedo llegar a sonreír. Pero ¿cómo está mi alma? Siempre les digo y les recuerdo la sorpresa mía cuando me preguntaron por primera vez aquí en los Estados Unidos. Estábamos en una reunión de pastores y me preguntaron por primera vez, pastor, ¿cómo está tu alma? Y después descubrí que es algo normal, porque era parte de lo que Juan Wesley le preguntaba a sus líderes todos los días. Pero yo no esperaba esto. Yo estaba listo con mi hoja de todo lo que yo hacía. Así que en una reunión de pastores yo estaba dispuesto a decir, tranquilo, yo hago esto el lunes, esto el martes, el miércoles, el jueves. Y nadie me preguntó lo que yo hacía. Me preguntaron, ¿cómo está tu alma? Y tuve que preguntar 2 veces y decir, ¿qué quieres que te diga? ¿A qué te refieres con la pregunta ¿cómo está tu alma? Así que me repetían otra vez, ¿cómo está tu alma? Y ya hoy se volvió rutina en cada una de nuestras reuniones, en cada uno de nuestros reportes, todos los informes que los pastores que tenemos que llevar. Antes de preguntarnos de qué hacemos, la primera pregunta siempre es ¿cómo estás tú? Segunda, ¿cómo está tu familia? Después sabremos cómo está el ministerio. Y sabes, cuando fui hace unos meses con mi familia a Cuba, estuvimos en un evento de líderes y pastores en Cuba, me reuní con pastores de 11 denominaciones diferentes. Habían allí líderes de todo tipo, tamaños. Y nos reunimos en un lugar, mi esposa y yo, con los pastores, de manera privada, y les pregunté, ¿cómo está su alma? Y todos se quedaron mirándome como no entendiendo lo que yo estaba preguntando. Y después que empezaron a hablar, me di cuenta que aquellos con los que había pasado algunos días cantando en los servicios, buscando la Biblia, gente que parecía perfectamente bien, gente bendecida, eran gente que estaban llorando por dentro.
gente que tenía problemas reales. Recuerdo uno diciendo, a veces me siento como alguien, como este pequeño pez que grita en una pecera y nadie le escucha. ¿Cómo estamos por dentro? Y David decía, mi alma tiene sed. David decía, mi alma está abatida. Mi alma tiene problemas. No siempre estamos bien. A veces nos quedamos estancados en algunas partes de esta historia. Y la promesa de Dios es: el que quiera y tenga sed, venga. No te quedes como estás. Ven. Al que quiera, Dios le dará. Pero sabes, a veces no sabemos ni lo que queremos. A veces ni entendemos lo que queremos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 7:17. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Si alguien quiere saber la voluntad de Dios, sabrá y entenderá qué es lo que Dios tiene para decir. Sabes, las enseñanzas de Cristo te demuestran quién es. Lo que hizo en la tierra te demuestra quién es. Y por eso les dice, ¿sabes? Ven. Mujer, tienes problemas, ven. Por eso hubieron algunos que fueron, algunos que buscaron y algunos que recibieron su milagro. Porque fueron más allá de lo que la gente pensó de ellos. Algunos dicen, ¿cómo voy a ir allá adelante y voy a pedir oración si llevo 20 años en una iglesia? ¿Y qué? El problema no es venir, el problema es quedarte y morirte. Siempre le digo a la gente, está bien estar mal. ¿Entendiste el trabalengua? Está bien, no hay problema con tú estar mal, con estar en una crisis. El problema es cuando nos quedamos así y no hacemos nada. Porque tú tienes una familia, porque tienes a un Dios que no te quiere dejar en una crisis, sino te quiere sacar de las crisis. Pero a veces tenemos que ser más humildes y más sinceros con nosotros mismos y saber el tipo de Dios que tenemos. El tipo de Dios que te ama sin nada, que te ama incondicionalmente. Y a veces cortamos simplemente parte de la historia. En una ocasión leía un testimonio de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Y Thomas Jefferson, a la edad de 16 años, estudiaba en su escuela universitaria y su profesor le empezó a enseñar a él y a los que vivían junto con él la forma de la lógica y no creer en lo supersticioso. Así que todo tenía que ser lógico y comprobado científicamente. Y comenzaron a dejar a un lado aquellas cosas que fueran sobrenaturales. Así que Thomas Jefferson comenzó a aprender este tipo de cosas. Comenzó a aplicarlo a su vida. Y sabes, en febrero de 1804, Thomas Jefferson comenzó a hacer algo. Tomó una Biblia, porque sí, le gustaban mucho las historias de Jesús. Tomó una Biblia y tomó una hoja de afeitar. Y comenzó a cortar fragmentos de las hojas de una Biblia. ¿Te lo imaginas? Comenzó a cortar, a hacer recortes de las páginas. Y comenzó a recopilar todas las enseñanzas de Jesús que no involucrara nada espiritual, nada sobrenatural. Así que Thomas Jefferson comenzó a recortar cada capítulo y cada verso que hablara de cosas que hizo Jesús, de cosas que enseñó Jesús, pero que no tuvieran nada sobrenatural. Ninguno de los milagros. Todas las enseñanzas de Jesús quedaron vivas, pero los milagros los quitó. Así que aquellos recortes los empezó a pegar en hojas y comenzó a hacer su propia versión de la Biblia. Su propia versión de los evangelios. Una versión que tenía todo lo que Jesús hizo, excepto los milagros, excepto las cosas sobrenaturales. Así que ¿sabes lo que hizo, lo que pasó con Thomas Jefferson? Incluso
Grandes historiadores hablan de él y dice, si alguna lección moral estaba encerrada dentro de un milagro, la lección sobreviviría en la Biblia de Jefferson, pero con el milagro no pasaba lo mismo, decían los historiadores. Si había algo dentro de la historia, pues recortaba, lo ponía y los milagros afuera. Así que Thomas Jefferson eliminó la parte del nacimiento de la Virgen concebido por el Espíritu Santo. Él eliminó cualquier cosa que pareciera sobresaliente que tuviera que ver con algo espiritual. Así que por lo tanto, dejó fuera todos los milagros y también dejó fuera, más importante que todo, la resurrección de entre los muertos. Así que para la versión de la Biblia de Thomas Jefferson, Jesús era un gran maestro, pero no alguien con poder sobrenatural. Por lo tanto, el Jesús de Thomas Jefferson era alguien que enseñaba bien, pero no alguien con el poder de transformar el mundo. Para la versión de él, su historia se acaba cuando muere en la cruz del Calvario. Así que el Jesús de Thomas Jefferson era un Jesús débil, que murió y se acabó la historia. Nunca hubo resurrección de los muertos en la versión de él. Todo lo que simplemente había era historias de un maestro en una tierra. Y lo lamentable de esta historia es que muchas veces esa es la imagen que hacemos de Dios. Comenzamos a recortar aquellas cosas que yo creo que aplican a mi vida. Y comienzo a dejar fuera algunas. Yo no recuerdo la última vez, no sé si alguna vez tú lo has hecho, yo creo que yo nunca lo he hecho. Yo nunca me he acostado en la noche y le he dicho, Señor, gracias por mantener el planeta Tierra girando sobre su órbita en el sistema solar. Yo nunca lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Yo nunca le he dicho, Señor, gracias por permitir que el sol esté en su lugar. Pero ¿sabes qué? Cosas tan grandes a veces las dejamos de un lado. Para nosotros a veces los milagros es que me sane de una enfermedad o que algo que yo necesito en un momento determinado. Pero se me olvida la dimensión del poder que tiene Dios. Y a veces comenzamos a dejar a un lado aquellas cosas que Dios hace. Un Jesús sin resurrección de los muertos no es Cristo. Es simplemente Jesús, el carpintero de Nazaret. Y muchas veces comenzamos a ver a un Jesús limitado. Gente aún que viene a una iglesia y tiene a un Dios limitado. A un Dios que cree que tiene barreras y que tiene límites. Pero lo que Dios nos habla a nosotros, lo que Dios nos enseña es, ven, toma de mi agua, porque no hay límites. Porque no hay límites en mi poder. No hay nada difícil para mí. Pero esto es para que lo reciban. Juan capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. A todos ellos les dio el derecho. Así que las bendiciones de Dios, ¿sabes lo que son en primer lugar? Sencillas. Tómala. Es una mesa servida. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Tomarlas. ¿Y sabes lo segundo que son? Generosas. Porque dice, toma. No necesitas dinero para esto. ¿Sabes la promesa? Isaías 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Mira la promesa del cielo. A los sedientos, aquel que su alma se seca muchas veces, aquel que entiende que la vida a veces da duro, aquellos que a veces están frente a un desierto como Israel, frente a su río, a su mar rojo y montañas de un lado, ejército detrás. Aquellos que simplemente a veces se sienten solos en la vida como Noé. ¿Sabes que Noé se sentía completamente solo? Porque nadie de los que había a su alrededor le creyeron. Nadie de los que estaba alrededor de él le creyeron. Ahí estaba Noé, completamente solo.
Solo su familia trabajó con él para construir el arca. ¿Y sabes lo interesante de esto? Ahí, sí. Lo interesante de esto, amado hermano, lo interesante es que no importa cuál es la situación que estamos enfrentando hoy, no importa lo que hoy estamos viviendo o no estamos viviendo. Yo lo que te puedo decir el día de hoy es que las bendiciones de Dios son eternas para ti y para mí. Las bendiciones de Dios son diferentes para ti y para mí. Así que yo quiero invitarte el día de hoy, mientras el grupo Alabanza me acompaña aquí al frente, que tú puedas dedicar unos minutos a examinar tu vida, a examinar lo que está pasando contigo. Y puedes decir: Padre, aquí estamos. Padre, recibimos hoy de ti. Padre, necesitamos hoy de ti. Así que yo quiero invitarte que donde tú estás puedas inclinar tus ojos un instante y tú puedas simplemente orar por un minuto donde tú estás. Y tú puedas orar, ¿sabes qué? Diciendo: Señor Jesús, yo sé que muchas veces me encuentro perdido en una parte de esta historia. Me encuentro desaparecido en una parte de esta historia. Pero Padre Santo, el día de hoy, cuando terminamos esta serie, yo quiero decirte que tengo sed de ti, que tengo necesidad de ti. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte el día de hoy, que si tú eres de aquellos que están sedientos, de aquellos que le dicen: Señor Jesús, aquí estamos, necesitamos de ti, tú puedes ponerte en pie con nosotros y podamos orar y podamos adorar juntos. Podamos decirle: Señor Jesús, aquí estoy necesitado, aquí estoy sediento de ti, en el nombre poderoso de Jesús.